pastor, hermanos, hablaba de los milagros que son reales. Los milagros existen, Dios hace milagros el día de hoy, pero lamentablemente, hermanos, se ha dado mucha mala información o se ha dado mucho abuso, porque a veces no son milagros, a veces son como engaños, ¿verdad? Es lamentable ese tipo de cosas que se da. Pero el pastor hablaba acerca de que una vez él fue a una campaña, ¿verdad? Y de milagros y de oración, y él empezaba a predicar, él empezaba su vida ministerial, y bueno, de repente empezaron a orar y pasó una persona que tenía un pie más corto que el otro. Entonces dice el pastor que estaba haciendo la oración empezó a orar y a clamar y a decir: Señor, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, que esta pierna sea normal, que esta pierna se restaure en el nombre de Jesús. Y dice que él lo estaba contando como testimonio, y dice que él fue testigo y vio que la pierna le llegó al mismo nivel de la otra pierna y quedó normal. Entonces dice que él veía que el pastor agarraba la pierna y le empujaba y decía: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Entonces pensó él, ¿verdad? Y vio el milagro. Entonces pensó, analizó y dijo: bueno, lo mismo voy a hacer yo, dice. Y en una campaña evangelística que él tenía, pidió que se había dentro de la multitud ahí, que si había alguien con cojo, si había alguien con un pie más corto, que pasara. Y pasó una persona, dice. Y empezó el pastor a orar, y en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y oraba y gritaba y hacía lo que, un montón de cosas, dice él. Y Señor, en el nombre de Jesús, y el pie dice que no se movía. Y el pie igual, y el Señor en el nombre de Jesús, y el pie, hasta que se aburrió y lleno de toda vergüenza, digo: bueno, no es la voluntad de Dios. Y se bajó la persona, ¿verdad? Entonces, hermanos, yo escuché ese testimonio, y fíjense que los milagros, hermanos, no dependen de nosotros. La sanidad no depende de nosotros. La sanidad y el milagro siempre va a depender de nuestro Dios Todopoderoso, y según sea su voluntad. Y también nuestra fe, porque debemos de creer, debemos de creerle al Señor, y que el Señor obre en nuestras vidas. El Señor va a obrar de diferentes maneras en nuestra vida. El Señor no va a tratar igual con un hermano, con otro hermano y conmigo. No va a tratar igual a cada quien. El Señor lo trata de manera diferente. Y no porque a unos nos quiera y a otros no nos quiera, sino que Dios sabe y nos conoce. Fíjense, mis hermanos, que en el libro de los Hechos, capítulo 3, vamos a leer 3 versículos, hermanos, por el momento. Libro de los Hechos, capítulo 3, versículo del 1 al 3. Si usted lo tiene, hermano, pues lo leemos juntos, ¿verdad? Si no lo tiene ahí en su Biblia, ahí está la pantalla, ahí lo van a encontrar en la pantalla. Dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponía cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Versículo 3: cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen una limosna. Oramos. Mi Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por el mensaje, mi Dios. Sabemos que usted, mi Dios, tiene el poder de orar en nuestras vidas, y ante el nombre poderoso de Cristo Jesús, cualquier cosa, Señor, según su voluntad, puede pasar en nuestra vida, Señor. Gracias te damos, Señor. Háblanos a nuestros corazones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, mis hermanos. Muy bien. Entonces, el libro de los Hechos, mis hermanos, habla del inicio de la iglesia. Cuando podemos leer en el capítulo 1 del libro de los Hechos, cuando nuestro Señor Jesucristo es ascendido hacia los cielos, y los apóstoles se quedaban viendo, ¿verdad? Y Él se iba en una nube, y se presentan unos ángeles y le dice a los apóstoles que ven, le dice: así como lo ven ir, así lo van a ver regresar, le dicen los ángeles.
Entonces, pero el Señor Jesús les había dicho, pero ustedes van a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu. Van a recibir poder. Hermanos, eran personas comunes y corrientes. Eran personas que no estaban preparadas, eran personas que no habían tenido estudios teológicos. La gran preparación que ellos habían tenido, sí, era al lado de un gran maestro que era nuestro Señor Jesucristo. Pero eran pescadores, hermanos. Pedro era pescador. Entonces cuando Dios le dice, cuando nuestro Señor Jesús le dice, recibiré poder, y cuando ellos reciben el Espíritu Santo, hermanos, entonces es que tienen el poder de pararse enfrente, de hablar, de predicar, porque es en el poder de Dios, hermanos. El poder de Dios es el que nos mueve. Algunas cosas, hermanos, solo las vamos a lograr en el poder de Dios, no por nuestra propia fuerza. Hermano, mire, si a veces a usted no le dan ganas de venir a la iglesia, a usted a veces de repente, oye, que amaneció, le iba a decir, oye, que está lloviendo, hermano, usted, de repente quizás le dieron ganas de mejor quedarse haciendo un chocolatito, un cafecito, un pancito ahí, digo, no, ¿para qué voy? Pero hizo el esfuerzo, en la fuerza de Dios usted se viene, ¿verdad? Dice, no, yo necesito, este es mi culto, o este es el viernes que yo llego a orar, y yo necesito ir y congregarme a oír palabra de Dios, y le felicito, hermano, porque ha hecho el esfuerzo, a pesar de las dificultades, de la lluvia, usted viene a buscar de nuestro Dios. Hay cosas, hermanos, como le dije hace un momento, que las vamos a lograr nada más en la fuerza de nuestro Dios, en la fuerza que nos puede dar el Espíritu Santo en nosotros. ¿Usted tiene el Espíritu Santo en su corazón? Amén. Amén. Todo el que le recibe, hermanos, es nacido de nuevo. Todo el que le recibe es del Espíritu Santo. Somos templo y morada del Espíritu Santo, dice la palabra. Entonces, hermanos, los discípulos empiezan, ¿verdad? Porque ya tenían el poder del Espíritu Santo en ellos y empiezan a predicar. Y empiezan, hermanos, a ganar almas. Y empiezan a convertirse. 3,000, que 4,000, que 5,000. A través del mensaje, a través de la predicación. Porque era el poder de Dios en ellos, hermanos. Y después de eso, hermanos, empiezan a hacer milagros. Los milagros que nuestro Señor Jesucristo les había puesto como ejemplo que Él podía sanar. Empiezan los discípulos también a hacer milagros, hermanos. Ahora bien, ¿se ha preguntado usted alguna vez por qué ya no se ven tantos milagros como en el libro de los Hechos, por decirle algo? ¿Por qué ya no se ve tanto milagro? Porque ya no hay tanto, dice la palabra de Dios, que a la sombra de Pedro los enfermos sanaban. Por el poder de Dios en él. No por Pedro, sino por el poder de Dios en él. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Y yo me lo preguntaba y le decía, Señor, ¿por qué no hay tanta sanidad como había, hermano? Porque no tenemos una comunión con el Espíritu Santo, no tenemos una comunión con Dios, no tenemos una vida de oración, no tenemos fe, y ante todo eso, hermanos, va disminuyendo. Yo no digo que no haya milagros, claro que Dios hace milagros, pero Dios lo va a hacer en el momento y cuando Él lo diga y conforme a su voluntad. Entonces, hermanos, este personaje que estábamos leyendo en el capítulo 3, estaba un cojo ahí, ¿verdad? Y que tenía problemas con sus piernitas. A la entrada del templo, dice la palabra de Dios, a la hora novena, a la hora que era el tiempo de la oración, y lo llevaban y lo pusieron porque ahí él mendigaba, ahí pedía dinero. Mi pregunta es, hermano, cuando yo estaba preparando el sermón, mi pregunta, y le preguntaba yo al Señor, y decía, Señor, pero ¿por qué este personaje se quedaba afuera y por qué mejor no entraba a orar? Pero se beneficiaba de las personas que iban llegando y quizás le daban una colaboración. Pues iba entrando Pedro y Juan, iban entrando también, y él también les pide a ellos. Entonces, hermanos, era el tiempo o el momento de la oración. Se presume, hermanos, cuando dice ahí, ¿verdad? Veamos el 2 y el 3. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que estaban en el templo. Versículo 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Dice el versículo 4.
Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Pero le llamaron la atención. El punto, mis hermanos, al que quiero expresarle, en primer lugar, es que, fíjense, los discípulos a que iban al templo, al tiempo de la oración, a orar, iban a orar. A eso iban a orar. No que porque eran los discípulos de Jesús, no porque ya habían ganado almas, no porque habían predicado con denuedo, no porque eran buenos predicadores, se descuidaban de la oración, sino que ellos iban a tener su tiempo de oración. Entonces, mis hermanos, en primer lugar, como hijos de Dios, como creyentes, sabemos y conocemos el poder de la oración, pero no lo estamos poniendo en práctica. No estamos orando como se debe, hermanos. Esto de la oración, hermanos, es una disciplina espiritual que todo hijo de Dios necesita tener una comunicación con Dios. Necesita una comunicación con Dios. ¿Cuántos tienen teléfono celular? Todo, ¿verdad? Del cualquier modelo, hermano. Pero usted ese celular lo anda de arriba y para abajo. No se descuide en ningún momento de ese teléfono. Más se le va a escribir el novio o la novia. No, ahí lo anda. Ahí anda pendiente de ese teléfono. El cargador no se le pierde, o si se le pierde el cargador. Si se le pierde el cargador, siempre que muere. Usted castiga a un niño, no lo castiga quitándole el teléfono, quítele los cargadores. Y usted va a ir viendo cómo se va muriendo ese niño junto con la batería del celular. Ahí debe ir agotando cada día más. Te prometo, mamá, papá, que ya me voy a portar bien, ¿verdad? El cargador cuando ya esté muriendo el teléfono. A un adolescente, hágale eso y es el peor, de los peores castigos que le puede hacer. Entonces el celular necesita ser cargado, necesita el cargador, necesita energía eléctrica, si no, no sirve de nada. El creyente, mis hermanos, necesita estar conectado con Dios. Amén. Conectado permanentemente con Dios. Dice la palabra de Dios que debemos de orar sin cesar. Usted en la mente, hermano, debe de andar en oración. En la mente, Señor, mi Padre eterno, mira esto. A veces, hermanos, tomamos decisiones apresuradas, tomamos decisiones alocadas sin consultarle a Dios. A la carrera, por enojo, por ira, por impulso. Y esas decisiones muchas veces nos traen consecuencias, y esas consecuencias después nos estamos lamentando. Después estamos mejor no hubiera hecho eso, mejor no hubiera hecho ese préstamo, mejor no hubiera dicho que sí, mejor esto, mejor. Oye, tú, hermano, pídale misericordia al Señor. Pero por eso es que debemos de orar en todo tiempo. La oración es muy importante en nuestra vida. Fíjense que leí una historia, hermanos, que un joven fue a visitar a sus padres que vivían en una zona, en un pueblo. Eso es historias en Estados Unidos. Entonces el joven manejó hacia esa zona, hacia ese pueblo, y llegó a la casa de sus padres y pasó ahí el día viernes, el día sábado, y un lugar maravilloso, hermano, lleno de árboles, lleno de... Bonito, una cabaña de esas que salen en las películas. ¿Cuántos han visto películas así, hermano? Que ven lugares bien bonitos, bien preciosos. ¿No ven usted, hermano? Amén. Es que no me dicen nada, hombre. Yo creo que solo yo veo hotel de aquí, hermano. Amén. Sí, usted dice, uy, eso es del diablo, yo no veo hotel. Amén, hermano. Fíjese que antes así decían, hermano, así. En los años 70 decían, la caja del diablo, decían. Decían también que el fútbol era malo verlo, pero poder practicarlo, porque la pelota decían que era la cabeza de Satanás que andaban ahí, hermano. Pero, y yo le pregunto a usted, ¿han visto eso alguna vez en la tele? Y todos se quedan así, o sea, nunca lo he visto, pastor, yo no tengo televisor. Amén. Todo en algún momento. O imagínenselo, pues. Imaginémoslo, pues. Entonces ahí él estaba pasando sus días, su fin de semana. Pero de repente, el día domingo, digo, bueno, papá, ya me voy, qué bueno visitarte, eso ha sido una alegría, ha sido un gozo, qué bueno, y me voy. Y se va, ¿verdad? Ya era la tarde, cuando él agarra su vehículo y empieza a manejar, ¿verdad? Horas de camino, ¿verdad? Cuando llevaba horas y algo de recorrer, se viene una
tormenta, así como la tormenta hoy. ¿Cuántos vieron cuando de repente llovió, hermano? 3 de la tarde más o menos, 3:30 estaba lloviendo, de repente se puso oscuro y se viene la tormenta, de esas tormentas que aquí, hermanos, 2 minutos llueve y ya te inundado todo, ya está el tráfico y todo, pero en Estados Unidos y en una zona rural, calle polvosa, calle de polvo, ¿verdad? Y entonces empezó a llover, hasta que el carro quedó atascado por el lodo que se había hecho de tanta agua. Quedó atascado el carro y entonces se bajó el joven y empezó a querer ver cómo lo hacía, le ponía una cosa, le hacía otra, y él solo, pues, en medio de la nada. Y no le daba resultado. Y empezó y dijo, ay Señor, y empezó a protestar. De repente, hermanos, a lo lejos ve las luces de un vehículo que venía ya a larga distancia, que se iba acercando. Aquí viene, dijo, ojalá que me ayude esta persona que viene, ojalá que me eche la mano y que me saque de este lodo, sino que voy a amanecer y tengo que ir a hacer esto. Bueno, venía cercano y cada vez más cerca, y cada vez lo veía más rápido. Y cuando pasa, hermano, pasa enfrente de él, ¡vum! Pasó el carro y no le hizo caso y él haciéndole parada y se va fijando que era el carro del papá. Y el papá solo pasó y se quedó viendo y se quedó así. ¿Cómo es posible que mi papá me abandone? ¿Cómo es posible que mi papá haga eso viendo que yo necesitaba? Y él se fue del carro y empezó a protestar. Luego de eso, hermanos, iba pasando el tiempo. Al rato ve otro vehículo que venía, pero del otro lado. Pero ese vehículo se iba acercando despacio, pero despacio. Solo veía las luces, en medio de la oscuridad, hermano. El capítulo seguirá en la próxima prédica. No, aquí está usted tipo Netflix, de un solo le vamos a dar el 5 capítulo. Entonces venía despacio. ¿Sabe quién era? Era el papá, que venía en un tractor. Se detuvo, se baja. Aquí vengo a ayudarte, hijo. Y el hijo le dice, papá, ¿cómo es posible que pasaste ahí en el carro a toda velocidad y viendo que tu hijo estaba aquí sufriendo debajo del agua? ¿Y cómo iba a hacer? ¿Por qué no me ayudaste? Hijo, le dice, yo pasé de largo porque si me detengo, el carro me iba a pasar lo mismo que te pasó a mí. Y con mi carro yo no te puedo remolcar. Entonces yo pasé de largo para ir a traer este tractor de mi amigo y con este tractor jalarte y sacarte de nuevo. Muchas veces en nuestra vida, mis hermanos, le reclamamos a Dios y le preguntamos, Señor, ¿por qué no actúa allá? Señor, ¿por qué no hace un milagro? Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro, Señor? Cuando Dios sabe lo que está haciendo, en el tiempo que lo va a hacer y conforme a su voluntad. Dice el libro de los Salmos, hermanos, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Salmo 46:1. Es nuestro amparo en momentos de angustia. La oración, mis hermanos, es una disciplina que debemos de autodisciplinarnos y buscar siempre estar en comunión con nuestro Dios y buscar la oración. Es parte de las disciplinas espirituales. Entonces, hermanos, este personaje, volviendo a la historia bíblica, este personaje estaba allá afuera nada más, como un espectador, esperando quien le daba dinero. Pero mire cómo Dios hace milagros, cómo Dios tiene misericordia de esta persona, que cuando iban los discípulos, hermanos, él se le presenta y le pide dinero. Muchos de nosotros, hermanos, venimos a la casa de Dios, venimos por algún interés de que el Señor nos dé algo, hermanos, y a veces nuestro corazón está lejos de nuestro Señor, a veces nuestro corazón está lejos de Cristo, y queremos y venimos, Señor, porque sabe, mi hermano, sabe que buscamos más a Dios
cuando tenemos problemas. Oramos más cuando tenemos dificultad. Lamentablemente así somos. Tenemos un problema económico. Ay, Señor, ayúdame. Estamos clamándole al Señor. Nos hace falta un trabajo, estamos pidiéndole al Señor. Pero cuando todo eso cambia, hermanos, Dios nos dio un trabajo, Dios nos tiene bien. Solo gracias, Señor, qué bueno eres, Señor. Y hasta ahí llegamos. No somos quienes nos sentamos, Señor, gracias por esto, te pido, te oro. ¿Por qué? Porque nos agrada más pedirle al Señor. Mire lo que dice el versículo 3, vamos a leer del 3 al 6. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Versículo 4. Pedro, como Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Estamos en el versículo 5. Versículo 6 dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces, mis hermanos, no seamos solamente como espectadores, como ver de lejos nada más a nuestro Señor, sino que acerquémonos cada día más, acerquémonos a Él confiadamente. Debemos de buscarle continuamente, mis hermanos. Fíjense que ahí este personaje allá estaba afuera. Y muchos de nosotros quizás no estamos ahí afuera, pero sí nuestro corazón está dirigido de nuestro Dios. Y a pesar de ello, hermanos, Dios hace un milagro, porque a pesar de ello Dios le puede dar un milagro, a pesar de la distancia que tenemos con nuestro Dios. Él puede dar, porque hermanos, Él lo va a hacer en su tiempo y conforme a su voluntad. ¿Alguna vez usted se ha preguntado ¿y por qué, Señor? ¿Y por qué a mí no? ¿Y por qué al hermano fulano sí? ¿Y por qué a mí no? Hermano, mire, hay personas que el primer día que llegan a la iglesia, el Señor les hace un milagro. Qué bendición, hermano. ¿A cuántos de los que estamos aquí el Señor nos ha hecho milagros? Amén, ¿verdad? Entonces usted sigue creyendo al Señor. Sigue creyendo que Dios le puede obrar en su vida. ¿Qué pasa cuando una persona tiene una enfermedad grave, terminal, por decir algo? Y estamos orando y estamos clamando por sanidad. Señor, en el nombre de Jesús, sánala, Señor, sánalo, dale sanidad a esta persona, a esta hermana, a este amigo, dale sanidad, Señor, te lo pedimos, te lo suplicamos, Señor, a la hora de tu milagro, Señor. ¿Sabe qué, hermano? El Señor siempre lo va a sanar, pero de dos formas: una, que lo sane aquí, y otra es que se lo lleve y lo sane allá en el cielo, hermano. Pero Dios siempre va a hacer su voluntad, hermano. Pero usted y yo no podemos venir y darle órdenes al Señor. Claro, nuestras oraciones deben de ser en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hermano, busque a nuestro Señor Jesucristo, que Él lo tiene todo. No venga solo por el oro y por la plata, venga por Jesús. Muchos de los que estamos aquí venimos por diferentes necesidades, hermano. Diferentes problemas, diferentes circunstancias, etapas en nuestra vida, etapas que son muy difíciles. Sí, está caliente, etapas que son muy difíciles en la vida. Pero hermanos, Dios nos invita a no dejar de creer, a no dejar de confiar en Él. La fe, hermanos, usted sabe que la fe es la convicción de lo que estamos esperando. Es estar convencido de lo que estamos esperando. Fíjense, hermanos, que había un pastor en Corea cuando él estaba empezando su ministerio pastoral. Él recorría grandes distancias a pie. Estoy hablando de los años 40, 50. Y él recorría grandes distancias caminando.
para ir a la casa de oración que él tenía. Entonces, él le pedía al Señor, ¿sabe que él no le pedía un carro, no le pedía un vehículo, él le pedía una bicicleta? Él le había estado orando, le había estado clamando y le pedía y oraba por esa bicicleta. Y el Señor no se la había dado. El Señor simplemente había guardado silencio. Había un misionero también ahí que tenía una bicicleta y que él se transportaba en esa bicicleta a su obra. Y el otro pastor la veía y decía, aunque sea una bicicleta así, regálame, Señor. Hasta que el Espíritu Santo le hizo ver que debía de pedir de manera específica lo que él estaba pidiendo y para qué lo quería. Entonces empezó con sus oraciones, a decirle, Padre, yo te pido que me regales esta bicicleta, la necesito para transportarme a la casa de oración, la quiero de este color, igualita a la que te di el misionero. Por favor, Señor, a su obra. Y empezó a orar, y todos los días su oración era lo mismo, porque la necesitaba. Cuando él iba caminando hacia la casa de oración, esa era su oración. ¿Y sabe qué? Oraba también por una silla y un escritorio, porque no tenía. Y él oraba, caminaba, regresaba a lo mismo. De repente el misionero que tenía esa bicicleta le dijo, fíjate que ya terminé mi misión aquí, me llaman de la iglesia y tengo que ir a otro lugar, y aquí está la bicicleta, te la vendo, le digo. ¿Te gusta? Sí, pero no me alcanza el dinero, no se la puedo comprar. Se la voy a dar barata, que no tengo. Yo como me la llevo, le digo, toma, te la voy a regalar a mí. ¿Quién hizo la obra? Dios, hermano. ¿Quién cree? El que obra, hermanos. El que obra. Ahora, si usted no lo cree, hermano, pues dice que para agradar a Dios debemos de creerle. Bueno, entonces, a pesar de las necesidades, a pesar de todo lo que podemos traer a la iglesia, hermanos, a veces no recibimos el milagro, a veces no encontramos lo que buscamos. Pero en el nombre poderoso de Cristo Jesús, usted puede encontrar muchas respuestas. En el nombre poderoso de Jesús, por eso nuestras oraciones son en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús usted ha sido salvo, o puede ser salvo si aún no le conoce. Mire lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En el nombre de Cristo Jesús usted también puede recibir sanidad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús usted puede tener provisión para su familia. Amén. La provisión, hermano, mire, si la palabra de Dios dice, hermanos, el Señor dice que las aves del campo no trabajan, y nuestro Padre que está en los cielos vela por ellas y las alimenta. Ahora nosotros, hermanos, que somos sus hijos, ¿cómo nos va a dejar perecer? ¿Saben cuál es el problema, mis hermanos, que estamos teniendo como creyentes? Y es un gran problema. El Señor le bendice, el Señor le da provisión, el Señor le da, ¿verdad? Usted está pasando necesidades. ¿Cuántos hemos pasado necesidades, hermano, alguna vez en tu vida? Amén. O solo el pastor. ¿Qué solo el pastor pasa necesidades, hermano? Yo he pasado necesidades, hermanos, y por eso le puedo hablar con propiedad. No porque a mí me contaron, a mí me dijo alguien, no, yo le puedo hablar con propiedad porque he pasado necesidades también, hermano. Ahora ya no, gloria al Señor. Pero sí, hermano, yo recuerdo cuando yo veía que mi mamá nos daba 4 tortillas, hermano, y un poquito de huevo a cada uno de mis hermanos. Y veía a mi papá
un poquito de cebolla y un montón de tortilla. Y yo le decía a mi papá, ¿y por qué comes eso, papá? No, hombre, se volaba feo. Pero no entendía yo que eso valía un poquito para los niños. Entonces todos en algún momento hemos pasado necesidades, mis hermanos. Entonces cuando estamos en necesidad, el Señor le bendice y le manda una provisión. Le estoy hablando económicamente. El Señor le bendice y le manda una provisión. De repente le salió un trabajo, de repente alguien le ayudó, de repente alguien le dijo, mira, aquí está esto, y le salieron por decirle $20. Y usted tiene la bendición de Dios. Ahora que viene la sabiduría de parte de Dios, usted con esos $20, usted dice, bueno, $20, voy a ir a comprar un cartón de huevo, voy a ir a comprar frijoles, voy a ir a comprar arroz. ¿Alcanza los $20 o no? Sí. Sí, amén, ¿verdad? Y voy a ir a comprar una botellita de aceite, amén. Queso también, voy a comprar queso, ¿alcanza o no alcanza? Sí. Voy a ir a comprar tomate, dice 4 por el dólar, no, tomate. No, hombre, dice usted, no los compra, amén. Y así, ¿verdad? Y va estirando el billetillo hasta que alcanza. Esa es buena administración. Pero muchos de nosotros, hermano, esos $20, ¡qué bendición! Vaya, vamos a comer pupusas. Y se va toda la familia. Y voy a invitar a un fulano. ¿Y cuánto le salieron? $12. Vaya, solo nos quedan $8. Pasás comprando $5 de saldos. Y se fueron. Y mañana otra vez, Señor, ayúdame. No, el Señor, hermano, le mandó la provisión, nos mandó la provisión. Y nosotros no ocupamos la sabiduría de Dios. Ya no se diga si le cayeron $100, hermano. No, hombre, hey, vámonos a la pizza. Hey, vámonos al pollo campero, vámonos al Burger King. Ay, es que los niños pobrecitos ya tienen 6 meses, tienen que comer hamburguesas. Mejor, gloria a Dios, hermano. Y entonces, ay, vámonos, pues. O le caía la bendición, ¿verdad? No, voy a ir a comprar esto, voy a comprar lo otro, comprar unos zapatos nuevos, chivo los zapatos. Entonces, es que Dios sí bendice. Amén. Pero de eso, hermano, nadie se acordó de decir, gracias, Señor, yo te voy a llevar mi ofrenda, Señor, te voy a llevar mi dinero. Y todavía le voy a dar al pastor. Ay, ya, sí, ¿cómo no? Nadie dice, pastor, no para el pastor, hermano, sino para Dios, para la obra. No, nadie dice eso. Pero Dios sí bendice, hermano. Dios sí provee, Dios sí provee. Lo que creemos y lo que pensamos que Dios nos provee somos nosotros. Pero ¿sabe qué? Estamos equivocados porque somos malos administradores de las bendiciones que Dios nos ha dado. Y por eso Dios nos tiene tomándonos los dedos. No honramos a Dios. No administramos bien. Lo gastamos en lo que sea. Hermana, que cuando no tenemos hay que, mire, esto es para esto, esto es para esto, un recibo, recibo de la luz, hay que pagarlo, y esto, ¿verdad? Y después, no hay para la comida, Señor, provéenos. Ya pagué los recibos, ya pagué esto, ya pagué lo otro, Señor. Ahora, provéenos, Señor. Y el Señor le va a bendecir nuevamente. Pero, si estamos así, hermanos, no aprendes, así vas a seguir, papito. No, Señor, ayúdame, mi Señor. Hasta que aprenda, usted va a salir de eso. Mientras no. O usted, hermano, con sus hijos, hasta que el hijo aprende, usted le levanta, ¿verdad? El castigo. Y no es un castigo, porque eso no es un castigo, sino que es mala administración, hermano. Cree que nos ayuda con el aire, hermano. Desde temprano estamos ahí. ¿Cuántos tienen calor, hermanos? Amén. Amén, ¿verdad que sí, yo siento. Aquí normalmente de este lado hace calor, hermano. Pero allí no, siempre los veo con frío, pero ellos están ahí, están todos sudando, y yo también aquí, hermano. Pero lo ponen como, bueno, sigamos, hermano. En el poderoso nombre de Jesús, hermano, Dios le puede dar provisión. En el poderoso nombre de Jesús puede tener restauración a su vida. Amén. No de la noche a la mañana. En el poderoso nombre de Cristo Jesús puede tener paz en su corazón. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, mis hermanos, Dios puede restaurar una familia, Dios puede restaurar una relación. En el poderoso
nombre de Cristo Jesús. Y no porque sea un amuleto de la buena suerte de no, hermanos, sino porque la oración y nuestro Dios es todopoderoso, hermanos. En el poderoso nombre de Jesús va usted a tener un milagro. Dice la palabra de Dios en el primer libro de Juan, capítulo 5, versículo 14. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Mire lo que dice el 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Qué es lo que usted le está pidiendo al Señor? Si es conforme a la voluntad de Dios, hermano, lo va a recibir. Si es conforme a la voluntad de Dios, lo va a recibir. Hermano, estamos orando por el transporte de la iglesia, pero no ha sido la voluntad de Dios todavía. No me voy a ir a endeudar la iglesia, hermanos, por el transporte. Bueno, el que va a estar endeudado voy a ser yo, porque usted no va a ir a pagar una cuota. Yo sí, hermano. Entonces, ¿qué? Señor, cuando sea su voluntad, cuando sea su tiempo, Señor. La mala administración, la imprudencia puede decir, no, hombre, si ahí tenés $3,000, dale algo y que te lo dé enviado. Y después hay que pagar gasolina y esto y esto. Entonces no tiene fe, pastor. No, hermanos. Claro que tengo mucha fe. Tengo fe que Dios va a proveer para comprarlo. Entonces, igual usted en su vida, mi amado hermano. Pregúntele al Señor, lo que te estoy pidiendo, Señor, es conforme a tu voluntad, mi Dios. Es tu voluntad, mi Dios, que me dé sanidad. Es voluntad suya, Señor, que me dé la provisión. Y el Señor le va a contestar, le va a decir, no, hombre, es que no ha aprendido. Entonces el Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, usted puede tener su milagro, pero conforme a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Muchos le prometemos al Señor diferentes cosas. Señor, cuando yo tengo un trabajo, te prometo que te voy a ofrendar. Así me dijo un hermano una vez, mire pastor, cuando a mí me den el trabajo, yo el primer sueldo se lo voy a dar a mi Señor. Mire hermano, le dije yo, no ande prometiendo esas cosas. No prometa eso, hermano, no lo haga. ¿Por qué? Me dijo, si yo se lo voy a dar, Dios conoce mi corazón. Pues porque Dios conoce su corazón, usted no lo va a hacer y va a quedar en deuda con el Señor. ¿Cómo va a creer, pastor, que cómo que no lo voy a hacer? No lo va a hacer. Le voy a explicar por qué. ¿Cuántos meses tiene usted de estar sin trabajo? Tengo 6 meses, pastor. Y yo sé que cuando el Señor me dé, yo le voy a... ¿Sabe? Cuando el Señor le dé ese trabajo, usted tiene que comprar comida, usted tiene que pagar recibo, usted tiene que pagar deuda si tiene deuda. No, hombre, hermano. No se complique. Mejor ofrende ahorita dentro de su necesidad, que eso sí lo ve el Señor. Y después no le ande prometiendo cosas. Ahora ya cuando tenga el trabajo, Señor, yo te honro y le doy lo que le corresponde. Pero no le promete esas cosas, le digo no. Porque eso es quedar endeudado con el Señor, ¿no? Y efectivamente, le dio el trabajo al Señor. Después ni ofrenda ni diezmo, hermano. ¿Y dónde estaba? Por eso después le dije, hermano, ¿se acuerda lo que me prometió? Se lo siguió prometiendo al Señor. Le dije, no, ya no, vaya a ver. Por eso, es que yo no quisiera. Le dije. Ya después él sí fue bien constante y honrando al Señor. Hermano, no prometamos cosas solo en el aire. Y el Señor, ayúdame, si me das esta bendición, yo te voy a dar. Hermano, no, mejor honre al Señor dentro de la necesidad. Con esfuerzo, con sacrificio, como aquella viuda que dice la Biblia que dio todo lo que tenía y en medio de todo el esfuerzo, las dificultades, ella dio eso, mejor eso, hermano, en vez de estar prometiendo cosas que no vamos a cumplir. Y además Dios sabe su corazón, si puede o no puede hacerlo. ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando podemos hacerlo, no
lo hacemos. Entonces, hermano, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, usted va a tener un milagro. Si es conforme a la voluntad de Dios. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Vamos a orar. Le damos gracias, Señor, por el mensaje.